No podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Te cuento que Matías Bauzo es escritor, periodista, abogado, es autor de los libros Una épica en los últimos instantes, El deporte en el cine, Grandes partidos, jugadores y atletas en la pantalla, 78, la historia oral del Mundial, entre otros libros e historias. Por aquel libro, por 78, la historia oral del Mundial hizo el protagonismo en el documental de Argentina 1978, es que charlamos en alguna oportunidad y le agradecemos que se contacte con nosotros en esta mañana, que nos atienda y vía videollamada nos pueda ver ahí. ¿Cómo andas, Matías? Bienvenido, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, nosotros muy bien acá con varias dudas referidas a ver, el puntapié inicial, el doble clic, y apareció tu nombre en la producción del programa cuando leímos aquella nota de los 167 días de Menem preso en una quinta. Una nota que analizaba un poco y la comparación inmediata, ¿no? De cuando nos enteramos que Cristina Fernández de Kirchner debía cumplir con estos 6 años en su departamento, en una prisión domiciliaria. Lo primero que nos acordamos es, ¿a quién le pasó algo similar? Y fue a Menem, aunque con otro contexto, ¿no? Bueno, ahí en la nota que escribís das un montón de detalles sobre lo que fue en aquella época de Menem. Sí, la primera diferencia es que Menem no estaba condenado, fue con prisión preventiva. Menem tuvo 3 condenas judiciales, que fueron por el caso de las armas, que por eso le habían dictado la prisión preventiva, por la venta del predio de la Rural y por los sobresueldos, la causa esa que terminó presa María Julia Alzogaray. Sí. Ahí era prisión preventiva. Entonces estuvo 5 meses y medio. En el medio de esa prisión preventiva se produjo la crisis del 2001. Se estaba cocinando la crisis del 2001. Okay. La Alianza pierde mal las elecciones legislativas, por mucho las elecciones legislativas, y se les ocurre que Menem puede servir para frenar a Duhalde y a los gobernadores peronistas. Entonces, la Corte Suprema, que recordemos que era la misma Corte Suprema de Menem, sí, o sea, tenían la mayoría automática, lo libera muy pronto, lo libera a los 5 meses y medio, y Menem se junta con De la Rúa una semana antes del 20 de diciembre en la Casa Rosada, y él no sabía eso, era la última vez que iba a pisar la Casa Rosada, ¿no? Un lugar donde estuvo 10 años, ese fue el último día que pisó la Casa Rosada. Cuando él va a una declaración indagatoria a un juzgado federal en Comodoro Pi, con el juez Urso, juez que él había nombrado, entonces eso pensó que lo iba a ayudar, pero había muchas presiones para que quedara detenido. Se sorprende cuando queda detenido, y tenían varias opciones de dónde pasar esos días de prisión, que él, en ese momento, a diferencia de lo de Cristina, él no sabía cuánto iba a estar preso. No sabía si era una semana, si era un mes, si eran 5 meses o 5 años. Matías, a ver, hiciste la salvedad y la separación de una sentencia firme, que la Corte solamente lo que hace es no dar lugar a una observación que le hacen, ni siquiera la Corte, en el caso de Cristina, se tenía que expresar, sino simplemente no hacer caso. Rechaza el recurso. Rechaza el recurso. En el caso de lo de Menem era preventivo para que no se escape del país, porque tenía esas causas justamente. El humor social comenzaba a calentarse y yo creo que la decisión puede pasar por ahí de, che, lo metemos a Menem preso y calmamos un poco el humor social. Pero sí lo que se parece demasiado es el tema del nombramiento de jueces, que parece algo ilógico, porque vos decís, che, pero los jueces deben investigar a las personas que luego la nombran. ¿No debería ser de otra manera la elección de los jueces? Por eso es como que resumí un poco en la justicia la nota que quería hacerte. En ese caso se parece bastante, porque referido a esto podemos decir que de Lorenzetti se esperaba otra cosa ahora, ¿no? Que fue un juez que supuestamente en algún momento tuvo algún chichoneo, por llamarlo en lenguaje diario, con el kirchnerismo, ¿no? El sistema constitucional es bastante sabio en ese sentido. Que la práctica sea distinta es otra cosa, ¿no? Okay. Pero el sistema, desde los principios, es bastante sabio. Lo propone a los jueces el Poder Legislativo, le da una terna al Poder Ejecutivo que los termina nombrando el Poder Ejecutivo, pero antes pasan por un filtro por las cámaras, ¿no? Eso dice la Constitución. Ese
proceso de que intervengan los dos poderes para elegir a miembros del tercer poder tendría que estar dentro del sistema de pesos y contrapesos que pensó la Constitución, que pensó el constituyente. Bueno, ya sabemos que acá mucho no pasa y que todas las elecciones de los jueces están tenidas. Por ejemplo, tenemos 2 vacantes en la Corte Suprema y no se pueden poner de acuerdo en encontrar 2 juristas probos, que hay miles, no es que no hay. Sí, sí, Hay sí, claro. miles, no sé, decenas seguro de tipos que están, y mujeres, que están totalmente capacitadas para ocupar esos 2 sillones de la Corte Suprema. Lo que pasa es que, ¿qué quieren los políticos? Los políticos no quieren buenos juristas, quieren tipos adictos que les voten lo que ellos quieren, que cuando lleguen los casos a la Corte Suprema la respuesta sea favorable a ellos y no acorde a derecho. Eso digamos, es lo que sucede. A ver, el kirchnerismo tuvo severísimos problemas con la justicia, poco apego a un montón de decisiones judiciales, pero la corte original que reemplazó la de la mayoría automática Sí. estaba nombrada con criterios de excelencia, eran muy buenos juristas todos. Yo creo que Rosati y Rosenkrantz también son muy buenos juristas. Referido a las decisiones de la justicia y esta opinión pública, si se quiere, de quienes están a favor de Cristina Fernández de Kirchner, de que se apuró la justicia, ¿coincidís un poco que en la época de aquella encarcelación de Menem también fue que apuraron a la justicia que por favor lo meta preso por una cuestión de animosidad? Sí, una de las banderas que tenía la alianza cuando llega al gobierno es acabar con esa década de corrupción menemista. Y surge muy rápidamente lo del Abanel con el Senado. Sí. Entonces, y la renuncia de Chacho Álvarez. Entonces, ante la caída de la economía, íbamos a chocar contra una pared, se veía, volvieron a tomar la bandera esa del ataque a la corrupción. Entonces, y Menem era la cara, entonces termina preso, más allá de que esta es una opinión personal, se lo merecía, ¿no? Sí, Pero sí, claro. Y en el caso de Cristina, que, a ver, el argumento, el primero que se encuentra es una proscripción, que mucha gente, por supuesto, lo echa por tierra porque dicen, no, esta causa tiene 12 años ya, en algún momento la Corte debería responder y demás. En este caso, ¿crees que la justicia también actuó en una cuestión de calendario electoral o no? a mí me parece que se apuran para alejar, pero esto no, la verdad no lo sé, pero una impresión que se apuran para alejarse del calendario electoral y que era peor tener eso pendiente, picando. ¿Y qué pasa si ellos sacan este rechazo al recurso extraordinario con Cristina ya candidata, digamos, ya oficializada la candidatura, ¿no? Ya en campaña? Hubiera sido, creo que, peor. No, a ver, esta es una opinión muy personal. Yo no creo que se trate de una proscripción, es una inhabilitación para ejercer cargos públicos, es una accesoria de la pena, ¿no? Nada, cometés delitos ejerciendo la función pública, la Parece accesoria es la lógico, inhabilitación. claro. Es la inhabilitación, es lo que corresponde. Digo, nosotros tenemos algo que está muy acendrado y está muy bien que sea así, que es que los delitos cometidos por el Estado son peores que cometidos por los privados. Digo, el terrorismo de Estado es infinitamente peor que el terrorismo de las organizaciones armadas, y eso creo que hay un consenso como sociedad. Entonces, los delitos cometidos desde el Estado, mucho más si son de corrupción, deberían ser considerados peores que los cometidos por los privados. Que los privados, si son empresarios, si tienen una posición dominante en la sociedad, también tienen una responsabilidad muy grande. No, Sí. nadie la está desligando. Pero la verdad, los cometidos desde la función pública son gravísimos. Opinión personal, ¿eh? Voy a las condiciones del encarcelamiento, algo que haces muy bien y que comparás un poco referido, viste que se armó esto de se usa el balcón, no se usa el balcón, está bien que sea en tal departamento, está bien que sea en tal otro, porque está, digamos, no sé, está armando un despiole bárbaro en el barrio. Contame un poco de los detalles de lo que fue aquel encarcelamiento de Carlos Saúl Menem, que tenía varias propiedades, creo, para poder elegir y que termina en la quinta de Gostañán, ¿no? Tenía un montón de propiedades para elegir, naturalmente, un piso en Libertador, y lo terminan convenciendo que se vaya a una quinta en Don Torcuato que tenía Gostañán, que había sido Natalio Botana, el dueño del diario Crítica,
que tenía 6.000 metros cuadrados, 8 habitaciones, pileta, etcétera, etcétera. Él estaba casado con Cecilia Boloco, se había casado Sí. unos meses antes. Ya venían 2 o 3 años de relación y se había casado unos meses antes. Van con los asistentes de Boloco, con personal de servicio de Menem. Levantan, como si fueran pasarela en el Mundial 98, levantan toldos verdes para que los periodistas y los curiosos no lo vean. Igual los periodistas alquilaban las casas de al lado, le sacaban fotos, él se mostraba leyendo en el jardín y demás, y empieza con unas reuniones y se muestra al principio muy activo, y después empiezan a filtrar informaciones de que está deprimido, porque él pensó que era cuestión de una semana, de un mes, y pasaban los meses y él seguía ahí adentro y no veía futuro y veía que también perdía incidencia en la sociedad. Lo tienen que medicar para la depresión, y él, lo que se veía de afuera en las fotos y demás, y las visitas, y Boloco, y etcétera, etcétera, se veía que él la estaba pasando bomba, Sí. digamos, para las fotos de las revistas, pero no era así. De gente que compartió tiempo con él y demás, mostró que estaba muy ansioso y que se había deprimido, porque bueno, era esto, viste que dicen, hablan de la soledad del poder. Bueno, Sí. él se dio cuenta que estaba mucho más solo sin poder que cuando tenía poder. Y después hay algo que, como siempre pasa acá, los mitos, ¿no? Los rumores, los mitos, que decían que en esas quintas, porque había muchas propiedades de Natalio Botana en Don Torcuato. Sí. Esos eran terrenos de Marcelo T. de Alvear, por eso se llama Don Torcuato, el lugar que Natalio Botana le compró al que era presidente en ese momento, Marcelo T. de Alvear, y construyó unos estudios de filmación, su quinta donde estaba el mural de Siqueiros, y esta quinta que se la regaló a la hija. Sí. Entonces decían que todas esas propiedades estaban conectadas por túneles y que de noche Menem salía por esos túneles de juerga o entraban mujeres por esos túneles, lo cual estaría el factor Boloco ahí que lo impediría. Pero digamos... Pero algo que podría tranquilamente, más que nada, teniendo en cuenta antecedentes. los antecedentes, claro, de Carlos Menem, y con todos los personajes que entraban supuestamente a la Quinta Olivos, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Entonces, esas cosas en la sociedad pregnaban esos rumores y se comentaban esas cosas, si era cierto o no era cierto. Sofovich iba a jugar al truco. ¿Coincidís Y esas conmigo como que corren con una ventaja más allá de estar en... A ver, la pérdida de libertad debe ser algo, nadie lo desea, pero aquellos que lo han vivido dicen que lo tenés que vivir, que no es algo trasladable, no es una experiencia trasladable. Yo me imagino que, como vos decís, para Carlos Saúl Menem o para Cristina Fernández de Kirchner en este caso, no poder salir del país, o sea, pero más allá de eso, la condena moral, si se quiere, debe ser tremenda, más estando en una situación de poder como ellos. Pero tienen ciertas ventajas ante otros que, no sé, yo me imagino algo, nosotros tenemos muy cerca el penal de Batán acá. Yo he visto videos del penal de Batán, videos internos, y vos decís, che, pero este está en su casa o está en una quinta de no sé cuántos metros cuadrados. ¿Por qué corren con esas ventajas? Que pueden recibir a quien quiera, pueden pasar un listado y recibir, digamos que es como que hay una diferencia. a ver, hay una que surge de la ley, que es tienen más de 70 años, Sí, ¿no? pero eso digo, De me hecho, puede caber a mí. Yo tengo más de 70 años y voy en prisión de, domiciliaria. entonces van a una vivienda que cubra ciertas condiciones que la justicia le pone, como tienen un muy buen pasar económico estos políticos, van a viviendas cómodas, digamos, ¿no? Sí. Después, las condiciones de detención, eh, yo no sé si, esto la verdad no lo sé, ¿eh? Esto que se discute hoy, ¿no? La discusión de hoy es, ¿puede entrar cualquiera o no puede entrar cualquiera? Sí. Yo no sé si vos tenés prisión domiciliaria, puede entrar cualquiera o no. Dudo que Yo lo la dudo, por justicia... eso también lo pongo No, en tela de juicio. dudo, no parecería prudente, ¿no? Que alguien que está detenido pudiera... ¿Por qué? Porque a vos te acusan de ser el jefe de una banda de traficantes o de contrabandistas, Sí. no, digo, ¿no? Y vos podés manejar el negocio desde ahí tranquilamente, eh, con la gente que te entra a ver. Una cosa es que vos le hagas pasar mensajes a tu mamá, a tu hermano,
a tu esposa, A que puedas recibir una persona mano a mano, digamos. Es raro. eso, pero que puedas hacer reuniones de negocios y continuar con el delito, me parece que eso la justicia tendría que prevenir. No estoy hablando de Cristina, necesariamente, claro. no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que alguien que está detenido, acusado por un delito, que tenga, digo, no cualquiera puede entrar a la cárcel, tiene que anunciarse, tiene que pasar por un filtro y demás. Bueno, me parece que el que está detenido pierde algunas libertades, no pierde eh, derechos humanos, digamos, pero sí pierde algunos derechos civiles y políticos, ¿no? Antes de pasar a la segunda temporada, estamos charlando con Matías Bauso, escritor, periodista, abogado. La segunda temporada iba a decir de Crime Story, porque voy a pasar a otro crimen del cual escribiste hace algunos días nada más. Sobre las causas de Menem, terminaron en la nada. Avanzaron, y siempre encontraba lo peor es que, pensemos esto, le peritan a él, a Zulema y a Zulemita los bienes recién en el 2019 y él deja el poder en el 99. Avanzan, a veces la Corte Suprema lo volvía a Cámara y terminan las tres causas más importantes, que eran estas donde él tuvo condena, la de la rural, la de los sobreprecios y la del tráfico de armas, el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia, que aparte de la causa adjunta a esa es que vuelan un pueblo en Córdoba, ¿no? Claro. Para la fábrica de fabricaciones militares para ocultar el contrabando, y terminan algunas por prescripción, es decir, que pasó el tiempo, y otras aún, porque a veces si vos vas haciendo medidas en la causa, la prescripción se detiene, el paso del tiempo se detiene por más que haya pasado 20 años. Está bien. Claro, se van actualizando esos plazos. Pero la Cámara, en dos de estas causas, dijo que había pasado, no había prescripto porque se siguió activando la causa, pero que había pasado el tiempo razonable para condenar a alguien, porque habían pasado más de 20 años. Entonces, fue el mismo efecto que la prescripción. O sea, quedaron impunes y cuando él tenía doble condena, y faltaba la decisión de la Corte Suprema, el Senado, a través de Pichetto, que era el jefe de bancada del oficialismo en ese momento, del kirchnerismo, dijo que hasta que no hubiera una decisión de la Corte Suprema, nadie podía perder los fueros. O sea, llegó casi a la misma instancia que en la que estaba Cristina. Llegó a la misma instancia, pero como él tenía fueros, él era senador, Claro. ese voto era muy importante. Estaba muy dividido el Senado en ese momento y él terminó votando no en el campo, pero a partir de la crisis del campo en adelante, todas las veces que el kirchnerismo necesitó su voto, lo traían y lo sentaban en la banca y él levantaba la mano. Hablaste de prescripción del delito y con eso voy a enganchar para hacerte un par de preguntas sobre el caso de Nora Dalmazo, que hoy está en boca de todos. Yo estoy enloquecido. Ayer vi los últimos los dos capítulos, había visto durante el fin de semana el primero y ayer me enganché sabiendo que iba a charlar con vos y que íbamos a charlar de esto y me los terminé uno atrás del otro los capítulos de uno de los crímenes y una de las deudas más grandes que tiene hoy, creo yo, la justicia argentina. Estarás de acuerdo conmigo que es tratar de descubrir este caso de Nora Dalmazo, que tuvo como principales acusados primero un perejil, que era un pintor, un albañil que andaba dando vueltas por la casa, después estuvo su hijo y después estuvo su marido. Hoy todos, digamos que están fuera de la causa y todavía no se pudo descubrir quién es el asesino y se van a cumplir 20 años el año que viene, ¿no? Está prescripta la causa. Muy probablemente están haciendo un juicio, van a empezar un juicio de la verdad con el parquetista, con el que ponía el parqué en la casa, un señor que se llama Bárzola, que es el que apareció el ADN en varios lugares de ese cinturón con el cual a ella la ahorcaron. Pero la causa está prescripta, entonces solo va a ser un juicio de la verdad para ver si pueden descubrir si él fue el asesino o no. A ver, ahí es una gran deuda de la justicia y es una gran deuda de los medios de comunicación. Digo, el documental es muy emotivo. Digo, uno cree,
Es un documental, a priori, si uno lo mira por arriba, piensa que es un típico documental de true crime, de un caso no resuelto, donde van pasando cronológicamente los hechos y donde van pasando los distintos sospechosos y vos decís, es este, no, no es este, es este, no, no es este. Pero tiene un condimento más que es la mirada de la familia, ¿no? Por primera vez escuchamos a Facundo, a Valentina, que son los hijos de Nora, y al marido, y es estremecedor lo que pasó a esa familia, pero absolutamente estremecedor. Y vemos como nosotros, los medios, los periodistas y demás, y nosotros como sociedad también, nos cebamos con el caso, y lo que sufrió es muy conmovedor. Cometimos una marejada de prejuicios, creo yo, por una cuestión si se quiere, primero por la orientación sexual de Facundo, después por la vida sexual de Nora Dalmazo. Supuesta, que ni siquiera sabemos. Claro, es verdad, el juego de la olla que apareció ahí, la remera de yo no estuve con Norita, algo que se puso de moda en la costa atlántica en un momento. Medio como que todos tuvimos la culpa, es verdad, no me metí yo en esa. Y todos tuvimos un poquito de culpa de que no se haya... Vos mirá lo que pasa con cualquier caso, cuando en las redes sociales, ¿viste? En Twitter, cuando hay algo sexual, ¿viste? Cuando alguien es infiel o se supo que estuvo en una orgía o cuando hay algún componente sexual, hasta aún los más progres sacan su pacatería de adentro y prefieren juzgar a la persona sin mirarse para adentro, porque tal vez esa gente que está jugando es tan infiel como los otros o participa de orgías o tiene una vida sexual no convencional, que digamos que me parece que estamos en el siglo XXI. Sí, pero que le quitamos el reclamo de la justicia para la persona que es víctima. Automáticamente. Es increíble cómo durante 20 años se perdió el foco de quién era la víctima, quién era la víctima, en el caso que es Norita y la familia. ¿Sentís, y con esto voy cerrando y te agradezco este tiempo en la mañana, sentís como que la justicia, la familia, yo me quedé con esta sensación, más allá de todo lo que sufrió la familia, que es una locura total, digamos que se ha demostrado ya su inocencia. Después está si confiamos en la justicia o no confiamos en la justicia, pero en el caso de ellos ser inocentes, lo que han pasado con el caso en el cual se acusa al hijo de matar a la madre y tener relaciones con la madre, al marido de haber viajado desde Punta del Este, matar a la mujer, volver a Punta del Este y ganar un torneo de golf. Bueno, se los acusó de un montón de cosas que parecen sacadas de quicio, digamos. El hijo primero tuvo relaciones incestuosas con la madre y después la mata. Claro. Ahí está bien aclarado. Digo, es como que no hay un reclamo de parte de la familia. ¿Sentiste lo mismo que yo? Como que no hay un reclamo más sanguíneo. Yo creo que a ver, si vos sufrís en tu círculo familiar un crimen violento irresuelto, que eso también ayuda, ya es un terremoto para cualquier persona. Sí. Si eso, además, se convierte en el principal tema de conversación, sí. Hay un escritor que dice que todo el mundo tiene una vida pública, una privada y una secreta. Si esa tercera vida, la vida secreta, sale en la tapa de todos los diarios y pasan cosas que vos no podés manejar. Y después, para colmo, si vos sos acusado, primero, tu sexualidad queda expuesta, no sabía ni tu círculo íntimo cuáles eran tus preferencias sexuales y sale en la tapa de los diarios. Y después te acusan a vos, yo creo que quedas knockout, digo, y ¿viste el periodista que está muy bien construido eso, que el malo de Hernán Bacanarvaja, que es el villano de la podrían haber elegido cualquier otro, pero como lo tenía en la mano, todos los vicios de la prensa están resumidos en él, les echan cara que no lloraron lo suficiente en un momento. Sí. ¿Viste? Y dice, pero yo no lo veía llorar. No sé, el duelo ese es medio raro. Y bueno, cada uno maneja el duelo como puede. Es difícil ¿viste cuando vos eras chico en el colegio y te acusaban de algo y que vos no habías hecho?
o Sí. faltaba una billetera, bueno, no se va nadie hasta que pesca la billetera, y vos no habías hecho nada y te ponías medio cara de culpable, estabas medio, no sabías cómo reaccionar, pero si yo no hice nada, a ver si se creen que soy yo. Bueno, yo creo, cuando aparte pasa esos niveles inmanejables, ¿no? Porque la dimensión de esto, hoy a 20 años tal vez no es tan fácil de acordarse el nivel de presencia que tenía en la conversación pública del caso de Norita, ¿no? Sí, sí, sí. Para cerrar, digamos, recordemos cómo está la causa. Prescribió la causa. Prescribió En el caso y de que se ahora encuentre el asesino, que supuestamente hay un fiscal que está buscando este juicio de la verdad, el asesino no iría preso. no iría preso. Es este parquetista que Roberto declaró seis Bárzola, creo que es veces, el nombre. sí, declaró 6 veces en la causa en calidad de testigo, porque estuvo ese día en la casa el día de la muerte de Norita y nunca lo habían mirado como sospechoso, ¿no? Bueno, y coincidentemente con García Belsunce y con el caso Nisman, que son dos documentales que también vi en Netflix, la contaminación de la escena del crimen es fatal, es inentendible. Inentendible. Mira, eso iba a decir antes, la falta de preparación de forense, de los fiscales y demás, que no están acostumbrados a un caso de magnitud. Digo, aún sin. Porque vos en Nisman le podés poner a otros La condimentos, ¿no? carga ideológica, política, la que La quieras, carga sí. Sí, ideológica, sí, sí, sí. no, bueno, el poder quiso que estuviera Ocultarlo, todo claro. embarrado porque. eh, y cuando vos ves a la fiscal Fein, te das cuenta que no está en condiciones de tomar un caso de esa complejidad. Y seguramente el fiscal de Río Cuarto, con toda la buena intención del mundo, se vio superado por las circunstancias. Bueno, ese es un tema, me parece que falta un grupo de élite forense que se dedique a estos casos, porque después pasan estas cosas, ¿no? Pasan 20 años y no sabemos qué pasó y la familia sigue sin saber qué pasó. Matías, te leemos continuamente sobre estos casos, la justicia, el periodismo en tn.com.ar, te vemos por todos lados, así que gracias, gracias por esta nota. Mil gracias a ustedes. Un gran abrazo. Matías Bauzo, periodista, escritor, abogado, charlando sobre el caso de Menem en la Quinta, sí, inmediatamente cuando nos enteramos lo que pasaba la semana anterior, la noticia política, creo yo, del último mes, lo comparábamos con quién había sido el otro presidente en democracia que había estado encarcelado, era Carlos Menem, y de eso va la nota que escribió Matías Bauzo en tn.com.ar. El otro caso, el de Nora Dalmazo. Hoy está en boga, en una de las series más vistas en Netflix. 3 capítulos para descubrir qué es lo que pasó con Nora Dalmazo, el asesinato en Río Cuarto, que todavía, como decíamos y declarábamos, no tiene un culpable.